Oremos. Amantísimo y buen Dios, Señor, que usted habita en las alturas de los cielos, alabado y glorificado, Padre, sea siempre y para siempre su santo, eterno y glorioso nombre. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de servirle a usted mediante este ministerio de Isaías 58. Le pedimos también que todo lo que hagamos sea para su honra y su gloria. Le pido por las demás personas que están por conectarse, que usted los anime y los aliente a despertarse para aprender un poco más de este maravilloso ministerio, Señor. Ayúdanos, guárdanos y quédate con nosotros. Por amor a Jesús se lo pedimos. Amén, 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 amén. Vamos entonces a estudiar en esta mañana el poder de una visión. Y el título de hoy es De sirviente a ingeniero de una ciudad. Quizás no sé si alguno se esté imaginando de quién vamos a hablar hoy. Si alguno sabe de quién vamos a hablar hoy, de qué personaje de la Biblia, compártalo en el chat. ¿Qué personaje de la Biblia vamos a tomar en cuenta hoy? Saben, para poder entender el poder de una visión, necesitamos saber qué es una visión. Y una visión tiene que ver, pues, con nuestros ojos, ¿cierto? Ver como una visión clara. Una visión es algo que estamos observando. Podemos quizás tener esa bendición de tener la vista. El Señor nos ha dado ese privilegio de poder ver, poder escuchar, poder tocar, poder usar nuestros sentidos. Así que cuando Dios habla de una visión, está proyectándote con tu mirada, con lo que estás observando, con lo que estás viendo. Pero cuando ya hablamos de el poder de una visión, cuando desde la perspectiva de Dios, es porque Dios está viendo más allá de lo que tú estás viendo ahora. Entonces, es importante comprender que una visión va a determinar mi futuro. Una visión va a determinar mi futuro, va a decir qué es lo que yo voy a hacer quizás en unos años más allá. Muy bien, la iglesia brillará más que nunca. El último avivamiento de la iglesia ocurrirá en usted. Usted es el elegido, por eso el Señor le ha permitido estar aquí en este momento. ¿Por qué? Porque en este mundo que está lleno de tanta oscuridad, alguien tiene que brillar. La iglesia tiene que brillar, usted tiene que brillar. Por supuesto, no es con una luz propia. Ese brillo, esa luz nos las da Jesús. Es esa luz la que hemos de reflejar. Pero, ¿cómo cumplir el propósito de Dios en mi vida y en mi ministerio? Quizás algunos tienen tiempo llevando a cabo su ministerio, pero aún sienten que algo les falta, que se desaniman muy a menudo, que a veces no saben qué hacer, qué decisiones tomar. Y esto, por supuesto, se vuelve un obstáculo cuando nosotros trabajamos para el Señor, porque empezamos a sentir dudas. Y es precisamente eso lo que el Señor quiere que en esta semana quede muy claro y muy afianzado para nosotros, que podamos dejar afuera las dudas y poder entonces darle cabida al trabajo que Jesús hace en nuestros corazones. Muy bien, el Señor quiere darnos esa visión que Él tiene para nosotros. En algún momento leí en Isaías capítulo 55 que los pensamientos de Dios son totalmente distintos a lo que yo pienso. Es decir, cuando tú tienes una idea para gloria de Dios, para su obra, esa idea no se compara a los pensamientos que Dios tiene con esa idea en tu vida. Dios puede estar colocando la idea, pero cuando tú pones esa idea en las manos de Dios y aprendes a verla desde su perspectiva, empiezas a ver todo de una manera muy distinta. Y es que el Señor tiene una visión muy diferente a la de nosotros. ¿Cómo nace una visión?
¿Cómo nace una visión? Nace a partir de una conversación, nace por una estadística que usted escuchó, nace por una necesidad que usted notó, nace cuando usted observó cómo otro lo está haciendo. Y entonces uno se anima y dice, oye, si a él está funcionando, yo también lo quiero, ¿cierto? Entonces, cuando nace una visión, normalmente inicia cuando usted siente un llamado que toca su corazón y lo mueve a orar y a clamar incluso, porque es que el Señor nos lleva a caer de rodillas cuando hay algo en nuestro corazón que deseamos hacer, que es Dios quien está obrando. Usted siente el anhelo intenso de orar, de clamar, pero también de accionar. No se queda en un deseo, sino que va a una acción. Todos nuestros pensamientos al final se convierten en acciones. Y es precisamente esto lo que Dios, de alguna forma, ¿verdad? Redirecciona cuando nosotros tenemos una idea. Nace a partir de una conversación, quizás entre amigos. Quizás hoy conversando se nos ocurrió una idea y entonces tú lo viste de otra forma. Yo sé que hay muchos aquí conectados que empezaron el comedor de Isaías 58 porque vieron una necesidad. ¿Sí? Usted escuchó una estadística de que había una necesidad en Venezuela y que había que darle de comer a las personas que estaban pasando necesidad. Y esa necesidad lo hizo tener una visión de abrir un comedor y de no saber cómo, pero usted llevarlo adelante. Porque muchos, tengo entendido, por la historia que he conocido de Isaías 58, el tiempo que he estado trabajando con esta fundación, muchos iniciaron y no sabían nada de esta fundación. Iniciaron por su cuenta porque Dios les hizo el llamado. Y es que cuando Dios hace un llamado, uno no se puede quedar quieto, tiene que accionar, tiene que obedecer a ese llamado que Dios empieza a hacer y que empieza a avivar mi corazón de manera que no me queda otra opción, tengo que accionar. Vamos a escuchar, bueno, vamos a leer, en este caso, Nehemías, si no se escucha muy bien el audio, pero vamos entonces a leer lo que dice Nehemías, el capítulo 1. Y pueden buscarlo allí, si tienen sus Biblias a la mano, buscar este capítulo porque hoy vamos a estar hablando de este personaje, de Nehemías, como un simple sirviente del rey llegó a unas grandes cosas que el Señor permitió que él viviera. Vamos a leer atentamente lo que dice su palabra. Si alguien no escucha, entonces vamos, allí va a aparecer la letra en la presentación.
Muy bien, ya entonces leyendo lo que, lo que dice el libro de Nehemías, vamos entonces a meditar en lo que el Señor, bien, no se escuchan los audios, el audio de la presentación, pero sí se puede ver el video, ¿cierto? Entonces, sí podemos observar. No sé qué problema tengo, vamos a ver si mañana lo podemos corregir. Muy bien, no puedo confundirme. ¿Por qué estoy donde estoy? ¿Dónde estaba Nehemías? Nehemías estaba sirviendo al rey. Nehemías era el copero del rey, dice la lectura. ¿Por qué Dios me ha abierto esta puerta? ¿Cómo llegó Nehemías a ese palacio? ¿Cómo llegó él a estar allí sirviendo al rey, estar en un cargo tan importante? ¿Por qué Dios abrió esa puerta para él? Eso, quizás Dios tenía un propósito más grande para Nehemías, pero él al principio no lo entendía. Fíjese que donde estaba Nehemías era un puesto de riesgo, porque si alguien quería envenenar al rey y lo colocaba en su copa, el copero tenía que probarlo primero. Así que su vida estaba en riesgo y él no entendía por qué Dios lo había llevado hasta allí. ¿Por qué estar en un lugar donde quizás no te sientes cómodo o donde está en peligro tu vida? ¿Cómo es que Dios llega a ponerlo a uno en lugares donde no son quizás tan buenos, creemos nosotros? Pero como nuevamente volvemos a confirmar que los pensamientos de Dios no son iguales a los nuestros, entonces Dios nos coloca en lugares con un propósito. Ahora, ¿por qué siento que hay un fuego que consume mi alma? ¿Saben? Cuando Dios hace un llamado, usted siente que el corazón se le va a salir de la emoción de lo que Dios le está proyectando a hacer. Saben, cuando inicié este trabajo como misionera hace 8 años, nosotros fuimos al estado portuguesa, allí a Biscucuy, a hacer un curso de salud, porque queríamos mejorar nuestro estilo de vida, ya que mi esposo pues estaba enfermo, yo también estaba en vías de ponerme enferma y no teníamos hijos. Teníamos 3 años de casados y no habíamos podido tener hijos. Así que nosotros, con la necesidad de poder tener una familia, decidimos cambiar nuestro estilo de vida y fuimos allí al estado portuguesa a recibir el curso de evangelismo de salud. Y cuando llegamos a ese lugar, observamos el lugar, dijimos, bueno, cuando el lugar era muy sencillo para lo que nosotros esperábamos. Y cuando vimos las habitaciones y los lugares donde íbamos a dormir, sé que muchos acá conocen ese lugar porque han estado allí, y que nos tocaba dormir pues con mi hermana, mi cuñado en la misma habitación por 2 meses que íbamos a estar ahí internos, pues no era fácil para nosotros. Sin embargo, pues nuestro deseo de tener una familia, de cambiar nuestros hábitos, nuestro estilo de vida, pues nos hizo llegar a ese lugar. Empezaron a transcurrir los días y nosotros íbamos a ir a aprender nutrición, a aprender hidroterapia, a aprender masajes, y pues queríamos aprender agricultura orgánica porque también estábamos pensando en irnos a vivir al campo. Y entonces cuando empezaron las clases y empezamos a ver otras clases como vida cristiana, como el libro de Daniel, como evangelismo, y nosotros dijimos, pero yo no vine a esto, yo vine a aprender nutrición, yo vine a aprender o sea, yo no quiero aprender esas otras cosas, yo vine a lo que vine. Y no entendía para qué vida cristiana, para qué una clase de hábitos, eso con qué fin. Y les confieso que al principio estaba disgustada. Yo dije, pero yo no vine a esto, porque esas clases, yo quiero es aprender a lo que vine. Y empezaron a transcurrir los días y me acuerdo que el hermano Antonio, quien era el director para ese momento, el hermano Antonio Gudiño, pues quizás fuimos unos alumnos problema, porque todas las noches le decíamos, oye hermano, bueno, pasa esto, pasa aquello, y pues muchas veces manifestábamos nuestra incomodidad. Mi esposo, él fue
casi que obligado, y él está acá conectado y él seguro se ríe porque es verdad. Él fue casi que obligado porque él no quería estar allí, él quería que yo hiciera los cambios, pero que fuera yo solamente 2 meses allá y pues él continuar en su trabajo. Pero Dios lo hizo llegar allí y estando allí, pues él hizo muchas cosas para que yo le dijera, váyase, para él tener la libertad de decir, me voy, porque ya tú no quieres que esté aquí y tener esa excusa. Pero Dios cerró mi boca y no dije nada y él tuvo que quedarse. Ya estando allí, faltando tres semanas para terminar este curso, habiendo adquirido ya gran parte del conocimiento, llega a aquel lugar, llega a dar clase el hermano Elías Vaquero, quien trabaja con esta fundación, quien es el fundador también de esta fundación, y él llega a tener unas clases de salud mental con las materias de santuario, y esto, créanme que esto me cambió la vida. Yo empecé a ver la vida cristiana de una forma diferente. Empecé a ver que vivir en Jesús no era un montón de normas y un montón de prohibiciones, y aunque yo era adventista de hace años, pues hasta ahora estaba entendiendo la esencia, el propósito de ser cristiana. Y es allí cuando decidimos, el Señor nos hace el llamado para ser misioneros. Y aunque no íbamos con esa intención, pues Dios hace el llamado para ser misioneros. Y con mi esposo dijimos, bueno, si Dios está haciendo este llamado, pues hay que aceptarlo, porque si lo rechazamos puede traernos quizás desdicha, infelicidad a nuestra vida. Así que bueno, iniciamos, después de regresar del curso, yo había perdido mi trabajo. Yo había perdido mi trabajo a causa pues, de poder ir allá esos 2 meses. Había tenido que pues, abandonar mi trabajo. Perdón que les estoy silenciando el micrófono, pero es que para que no nos haga interferencia. Muy bien, entonces yo había perdido mi trabajo y cuando salimos del curso, pues yo era desempleada. Pues antes de salir del curso, yo ya estaba desempleada. Y yo oré y le dije al Señor, Señor, necesito un trabajo donde pueda seguir practicando tu obra. Y hacer lo que Dios pues nos mandó a hacer. Y bueno, antes de salir de allí de Biscucuy, ya recibo una llamada del colegio adventista y me ofrecen un trabajo y yo dije, oye, pero tan rápido, yo ni siquiera he llegado a San Cristóbal. Le dije a la administradora, pues en aquel momento, y le pedí unas condiciones que eran muy difícil que la aceptaran, porque yo dije, realmente quiero estar donde Dios me pide estar. Y le oré al Señor y le dije, bueno, Señor, yo voy a poner unas condiciones que seguramente ya va a decir que no. Si dice que sí, es porque realmente esto viene de ti. Y así fue. Ella dijo que sí. De hecho, me esperó esas 2 semanas que hacían falta para terminar. Y yo llegué a San Cristóbal y pues ya tenía mi trabajo y pude trabajar medio tiempo en el colegio adventista por un año y el otro medio tiempo pues dedicarlo a la predicación y al trabajo en médico misionero. ¿Saben? Cuando Dios te hace un llamado, no puedes evitar sentir ese fuego de que cuando usted no lo está haciendo, cuando usted va en dirección contraria como Jonás, pues vienen tormentas y usted sabe en su corazón que Dios es el que hizo el llamado y que usted no puede ir en otra dirección porque no es el propósito de Dios para su vida. Y eso sucedió conmigo. El haber comprendido la esencia de la vida cristiana a través de esta clase de santuario, que fue la que más me impactó en ese curso, cambió mi vida para siempre. Ya jamás pude volver a ser la misma, jamás pude seguir tomando decisiones como lo venía haciendo, sino que ya todo giraba en esto que yo estaba entendiendo. Sin embargo, aunque no estaba clara de qué era lo que yo iba a hacer, yo avancé, pero aún con mis dudas, aún no sabía qué era lo que el Señor me estaba llamando a hacer,
quizás definidamente. Y para resumirles la historia, pasaron 3 meses y yo pues empecé a tener la necesidad nuevamente de pedirle al Señor que me diera un hijo, que yo anhelaba ser mamá. Y no entendía el por qué mi anhelo de tener hijos, si yo estaba bien como estaba, ¿no? Pero quizás en el momento no lo entendía, pero ya luego durante esta semana ustedes se van a dar cuenta el por qué. Y es que a medida que van pasando los días voy a ir contando un poquito porque la historia es larga, cómo llegamos hasta aquí. Pero el Señor es bueno porque siempre, aunque tú no lo entiendas en el momento, el Señor va preparando el camino para lo que realmente Él quiere que tú hagas. Y bueno, esos 3 meses, yo muchas veces fui al médico y con la esperanza de estar embarazada y no sucedía nada. Entonces, ahí es cuando hago un pacto con Dios y le digo, ¿sabes, Señor? Yo ya no quiero vivir en esta zozobra. Yo no quiero saber más de médicos y de estar haciéndome pruebas de embarazo. Si tú me vas a hacer mamá, tú lo vas a hacer por tu cuenta. Yo sé que Sara no se hizo ningún tratamiento especial. Tú le diste hijos porque era tu voluntad. Y yo ya había tenido 2 abortos y le había dicho al Señor, yo ya no quiero más eso. Si tú me vas a dar un hijo, dámelo y que yo no tenga que volver a pasar por esa experiencia. Y bueno, así lo puse, hice un pacto con Dios. Me acuerdo que un diciembre hice un pacto con Dios y le dije, Señor, si tú me das una hija, yo te voy a dedicar a esa niña y yo me voy a dedicar a tiempo completo a servirte. Esa fue mi promesa. Y el Señor, yo creo que allá en el cielo, él se reía, ¿no? Porque yo creo que el Señor disfruta escuchar nuestras oraciones y Él disfruta escuchar nuestro anhelo. Y Él sabía que yo tenía 3 años anhelando un bebé y Él sabía el dolor que había sentido perder los que perdí. Entonces, pues en aquel momento ya mi corazón quedó en paz. Cuando yo hice ese pacto con el Señor, yo tuve paz y pude avanzar. Y empecé a compartir con las personas lo que el Señor estaba haciendo en mi vida. Y saben, muchas personas me veían extraño. Además, porque había cambiado mi alimentación, además, porque pues todo había cambiado. Y entonces, las personas cuando yo les hablaba de esto que yo estaba viviendo, recuerdo un pastor muy amigo que me dijo, yo no creo hasta que no vea, cuando nos fuimos a hacer el curso. Cuando regresamos, que nos lo encontramos y vio el cambio, dijo, ay, no, ya ustedes se volvieron fanáticos. De hecho, un amigo, que éramos muy amigos, él dijo, no, ya no tenemos cosas en común porque ya ni siquiera para salir a comer, ustedes ya no comen lo mismo, ya todo es diferente y pues ya todo cambió. ¿Para qué se cambiaron? Decía él. Y realmente es que cuando Dios te hace un llamado, yo no debo estar confundida. Cuando yo comparto la visión con otras personas, nadie lo cree, nadie más se emociona como usted, nadie más lo ve como usted y nadie más lo siente como usted. Ahora, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué nadie más se contagia de esto que usted está viviendo? ¿Por qué nadie más empieza a sentir ese anhelo como usted lo está viviendo? Porque usted desea que todos piensen como usted lo está pensando, porque es que el Señor cuando hace este llamado te emociona, te hace vivirlo. Y es que el propósito de Dios siempre va a ir más lejos de lo que usted puede ver y entender. Y no se extrañe que otros no se emocionen con el proyecto que usted tiene. No se extrañe que otros no lo vean de la manera que usted lo está viendo, porque es que el llamado no es para otros, el llamado es para usted. Y por eso el que se emociona es usted, por eso el que siente ese anhelo es usted, porque es que el llamado es suyo, no es de nadie más. Por eso nadie más lo va a comprender como usted lo comprende. Y es importante que tengamos eso en cuenta, porque muchas veces el enemigo viene a desanimarnos porque pensamos que usted no califica.
Usted y yo seguro no calificamos, no tenemos quizás ni la formación académica, ni la experiencia, no tenemos quizás esa destreza para llevar a cabo esto que el Señor nos está pidiendo. Recuerdo que un mes después de haber salido de Biscucuy, nos llamaron a dar clase por una semana. Ese diciembre, cuando yo hice ese pacto con Dios, ese mismo mes nos hicieron llamado para dar clase y me hicieron ese llamado a mí. Yo dije, pero yo no soy maestra, yo estudié contaduría pública y ese era mi trabajo. Yo no calificaba para dar clase. Realmente no era lo mío. Es más, si les confieso, muy jovencita, yo decía, jamás seré profesora, jamás trabajaré dando clase porque no me gusta. Pero cuando Dios te hace un llamado, Él te prepara para vivir ese momento. Así que en aquel momento, cuando me llaman a dar clase, pues yo me encuentro con esa sorpresa y digo, bueno, Señor, aquí estoy, porque cuando Dios te hace el llamado, ya tú no empiezas a tener dudas, ya empiezas a querer hacer lo que Dios te manda. Y entonces allí, bueno, nos fuimos a dar clase esa semana. Fue nuestra primera experiencia o mi primera experiencia como maestra. Y Dios realmente me estaba preparando para lo que venía, porque, porque cuando esa semana estuvimos allí, yo me sentí tan plena haciendo eso, aunque eso no era lo mío y aunque yo decía que eso no me gustaba y que jamás lo iba a hacer, pues Dios obró para que esto me gustara y ahí entendí que Dios me estaba dando un don que yo no había pedido, que no quería, pero que era necesario para que yo cumpliera la misión a la que el Señor me quería llevar. Así que no tengas dudas, seguramente no calificas, seguramente Dios te está tomando en cuenta y tú dices, pero yo no soy, creo, Señor, que estás equivocado. Si usted deja que Dios impacte su corazón, entonces ya no podrá dormir como Nehemías. El capítulo 1 de Nehemías dice que Nehemías escuchó, nació de una conversación, de una estadística. Nehemías escuchó que su pueblo, su nación estaba en problemas y a Nehemías se le fue el sueño. Empezó a orar, a clamar, incluso a ayunar y no sabía qué hacer. Él realmente no estaba entendiendo por qué este ardor en su alma, por qué este deseo en su corazón. Por eso Nehemías en el capítulo 1 dice en el versículo 4, dice, y sucedió que cuando yo oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios del cielo. ¿Cómo es que un hombre que estaba en un palacio, estaba trabajando, estaba estable, estaba bien, viene a sentir esto de que ahora estaba en duelo, estaba orando y ayunando por una nación que él sabía muy bien que había sido desobediente y que pues a él qué más le daba? Él estaba bien, pues que se la arreglaran los que estaban allá, ¿no? Porque muchas veces nosotros pensamos de esa manera, pues yo a donde estoy, pues estoy bien, pero que miren a ver, ¿no? Los que están pasando el trabajo allá, pues que resuelvan y que ellos oren y que ellos pidan a Dios y que ellos miren a ver qué hacen. Quizás esa pueda ser nuestra conclusión, pero no fue la de Nehemías. Nehemías oró, ayunó, clamó y dice que por varios días. Y cuando el Señor ya hace ese trabajo en el corazón de Nehemías, Nehemías entonces le empieza a decir al Señor que le diga qué es lo que debe hacer. Porque es que cuando una visión viene de Dios es más grande de lo que tú puedes hacer y va más lejos de lo que tú puedes imaginar. Nehemías no sabía lo que él iba a hacer. Él simplemente estaba preocupado por una necesidad, estaba preocupado por una situación que estaba viviendo su pueblo, su nación. Y allí es cuando entonces Dios aprovecha para enternecer el corazón de Nehemías y decir, bueno, como el Señor tiene que empezar un plan y para Dios empezar algo grande, pues tiene que por lo menos moverse una persona que tenga voluntad, que esté dispuesta. Y Nehemías era eso. Nehemías era esa persona. ¿Saben? Cuando Dios te llama, Dios
va a poner en tus manos un ministerio que va a ir más allá de lo que tú puedes imaginar. Y ni se te ocurra pensar que tienen los recursos. ¿Por qué? Porque toda visión de Dios es un imposible humano para que dependas de Él 100%. Toda visión, mi querido hermano, todo propósito, todo ministerio que el Señor te llame a hacer, va a ser escaso de recursos. No vas a tener los recursos. ¿Por qué? Porque es que Dios quiere que dependas de Él. Yo no sé si ustedes han escuchado la historia de George Mueller, y este hombre que hizo orfanatos, 5 orfanatos que albergaban a más de 2,000 niños. Y saben, cuando usted lee su historia, que la voy a compartir por allí, la tengo en un PDF, la voy a compartir por el grupo para que todos puedan tener ese sueño que tuvo ese hombre. Nunca pidió dinero a nadie. Jamás le dijo a otros la situación económica que él vivía. Este hombre mantuvo esos 5 orfanatos con esos 2,000 niños en cada uno sin pedir un centavo a nadie. Solamente su proveedor era Dios. Y en su historia cuenta que muchos días en la mañana él se levantaba y no había nada para comer ese día. Y ese día él mandaba a servir, pero no tenían en su cocina nada, ni siquiera para cocinar, para preparar. Y es ahí cuando él veía los milagros del Señor, cómo el Señor obraba y proveía para que a esas personas que estaban a su cargo no le faltara nada. Y parece loco la idea, parece loco, ¿cómo es que tú vas a empezar un ministerio y sin recursos? Pues es que el Señor quiere que tú dependas de Él un 100%. Quiere hacerte ver que los milagros y esta obra es de Él, no es tuya ni mía. Por eso cuando le dijo a los discípulos, dadles vosotros de comer, les estaba diciendo, usen lo que tienen a la mano. Use lo que tienes ahí en tu mano. Y allí, de allí en adelante, déjame a mí hacer el milagro. Pero ve y haz tú la parte que te corresponde. Una visión es Dios buscando una persona en respuesta a una necesidad y va más lejos de lo que tú ves. Y cuando encajas en la visión de Dios, ahí es cuando nadie te cree. ¿Cómo es que en Venezuela, un país en crisis, un país que hace tiempo los recursos económicos, mejor dicho, si un sueldo de una persona no alcanza para comer en un mes, cómo es que Venezuela abre comedores para las personas? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo creo que muchas personas en otros lugares, y estoy segura que donde el hermano Elías y la hermana Abigail han presentado este proyecto, pues la gente dice, ¿qué es esto? ¿Cómo es esta gente que no tiene muchas veces en su mesa? ¿Cómo es que están abriendo un comedor para alimentar a 20, 30, 50 y hasta 100 personas? Esto es insólito, esto no es normal y es porque Dios busca personas como nosotros, yo digo, como nosotros, anormales, los que piensan más allá de lo que ve la gente y de la realidad que están viviendo. Y cuando encajas en esta visión, ahí es cuando dices, estás loco, ¿cómo vas a abrir un comedor? ¿Cómo vas a abrir una sala de tratamiento si tú no tienes ni para comer? Pero es que el Señor te está llamando. Y como el Señor te está llamando, tú no puedes dejar de hacerlo, tienes que hacerlo. Así que el Señor de alguna forma ha obrado de una manera maravillosa en estos comedores en Isaías 58 en Venezuela. Lo he visto, lo he vivido y todavía sigo siendo testigo de esos milagros. ¿Cómo me veo yo? Nuevamente volvemos a lo mismo. ¿Cómo me estoy viendo yo? Yo quizás me estoy viendo como algo imposible. Yo no califico para eso, ni sé hacer comida vegetariana. Yo sé que muchos empezaron este ministerio y no tenían ni idea que la fundación promovía la comida saludable. Y quizás algunos lo estaban haciendo a su manera, pero esto estaban colocando el queso, estaban colocando el huevo, estaban colocando leche, porque es que, pues eso es lo normal. Y cuando te dijeron, no, mira, las reglas de la fundación dicen, pues que la comida debe ser vegetariana sin productos de origen animal, lo primero que pensaste es, ¿y qué les voy a dar de comer? Yo no sé hacer comida vegetariana, pues
porque no soy vegetariana, tal vez algunos habrán, algunos de los que están acá, algunos habrán pensado de esta manera. Y definitivamente no somos chef internacionales, no está la hermana Mercedes en todos los comedores, la hermana Mercedes, ella que bien dispuesta para este tipo de comida y que lo hace tan bien y que cocina tan sabroso. Pero yo no soy esa persona. De hecho, les confieso que cuando Dios me llamó a ser vegetariana, a mí no me gustaba cocinar, odiaba la cocina realmente. Ella y yo éramos así de lejitos, pero después que el Señor transforma mis hábitos, cambia mi estilo de vida, pues ahí es cuando yo tengo que empezar a cocinar y empiezo a amar la cocina y empiezo a ver cómo el Señor usa la cocina para beneficio y obra evangelística, porque es que la forma de comer es parte del mensaje del tercer ángel. Y el Señor es bueno, ¿por qué? Porque cuando yo me veo imposible, Dios me ve posible y Dios me prepara. ¿Recuerdan a Moisés? Moisés creía no calificar, pero Dios cómo lo estaba viendo, como el caudillo que iba a sacar a una nación. Pero ¿cómo se veía Moisés? Señores, que yo soy tardo para hablar. Señores, que porque mejor no envías a otro. Y es así como Nehemías tal vez pudo haber presentado estas excusas. ¿Cómo se veía él? Un simple sirviente del rey. Sí, vivía en un palacio, pero era un simple sirviente del rey. Pero ¿cómo lo estaba viendo Dios? Como el futuro ingeniero de su ciudad. ¿Se veía Nehemías así? ¿Sabía acaso Nehemías de construcción? No, seguramente no sabía de ladrillos ni de nada de eso, pero estaba dispuesto a hacer lo que Dios le estaba llamando. Y allí es donde está la clave. ¿Qué es una visión, mis queridos hermanos, en un sentido espiritual? Una visión es pensar generacionalmente. Es pensar qué estoy haciendo yo hoy para dejar un legado para los que vienen atrás. Es decir, tu familia, el entorno próximo a ti, que es tu familia, tus hijos, tu esposa, tal vez algunos acá ya tienen nietos. ¿Qué estás dejando para ellos? ¿Cuál es la huella que tú quieres que ellos sigan? Porque ellos van a seguir tu ejemplo. ¿Qué ejemplo quieres y anhelas que ellos puedan seguir? ¿Es eso la visión? Eso es una visión, es pensar generacionalmente, es ubicarme en el hoy, actuar en este presente para que en un futuro quienes vienen atrás de mí puedan decir, yo quiero hacerlo como mi mamá o mi papá lo hizo, yo quiero hacerlo como mi abuelo lo hizo, porque ellos me dieron ese ejemplo, ellos lo vivieron y es eso lo que es una visión. Una generación lo va a soñar. Quizás tú eres esta generación que lo soñó, que lo está soñando, que está pensando abrir un centro de vida sana en un futuro. Tú lo estás soñando y estás trabajando en lo poco que el Señor te ha dado, en lo que tú está a tu alcance, estás trabajando porque tú sueñas algún día tener este ministerio. Imagínense Venezuela que cada comedor se convierta en una pequeña sala de tratamiento. ¡Wow! Eso sería alcanzar más blancos, más personas de lo que hemos alcanzado hasta ahora. La otra generación lo va a planificar. La otra generación va a pensar en cómo lo va a hacer, cómo ya va a empezar a hacer los planos para ese centro de salud, para ese centro de influencia en la comunidad. Y la siguiente generación seguramente lo va a concretar. Tal vez usted no pueda hacer todo este proceso, quizás el Señor se lo permita, pero usted no lo va a ver todo, porque cuando usted piensa generacionalmente, usted no sabe cómo lo van a hacer sus hijos y cómo lo van a hacer sus nietos, cómo van a continuar este legado. Tal vez usted no vea el final de la historia, pero en el cielo habrá muchas sorpresas. Allí es cuando usted se va a dar cuenta del trabajo que usted hizo. ¿Y cuál es ese trabajo? ¿Cuál es mi trabajo? Levantar la generación que tengo a mi lado. Tengo que dejar una huella. Tengo que tener claro qué quiero que mis hijos vean en mí para que ellos lo imiten. Si yo he abierto un ministerio, yo tengo que pensar en involucrar a mi familia, a los que están cerca de mí. ¿Por qué? Porque algún día yo no voy a estar. Algún día son ellos los que van a continuar. Por eso es muy importante que cumplamos el rol que Dios nos está llamando a hacer. El Señor quiere que vivamos con sentido de misión. Que el cristianismo no sea unir a la iglesia,
que el cristianismo no sea llevar un ministerio solamente, sino que nuestra vida testifique que Cristo vive en mí, que anhelo que las personas que me rodean también sientan y vivan lo que yo vivo y lo que yo siento. Vivamos nuestra vida con sentido de misión. Todo lo que hagamos, todo lo que enseñemos, tiene que ir en pro de esa misión a la que el Señor nos está llamando. ¿Que vendrán obstáculos? Por supuesto que van a haber obstáculos, demasiados diría yo, porque es que cuando Dios te hace un llamado, ¿quién creen ustedes que no está contento? Satanás. Por supuesto, no está contento con lo que usted va a hacer. ¿Por qué? Porque eso quitarle súbditos a su reino y a él esto no le conviene. Por eso, Satanás te va a poner las 1001 trabas en el camino y Dios lo va a permitir. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite las circunstancias difíciles en nuestra vida? ¿Y por qué nosotros decimos, Señor, será? Porque muchas veces estas preguntas vienen a nuestra mente y vienen puestas por el enemigo. ¿Será que yo debo hacerlo? Es el primer obstáculo. ¿Será que puedo hacerlo? ¿Y saben qué dice el Señor? Solo si tú me crees. Si tú me crees, puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque muchos estamos llenos de complejos y de miedos y Dios no los ignora. Dios trata con ellos. Y para eso te llama, para cumplir un propósito, para transformarte. Dios no ignora las frases que destruyeron tu autoestima cuando eras solo un niño. Dios no ignora tu dolor. Dios no ignora lo que has vivido, los traumas que has pasado desde la infancia. Dios no ignora cada eso. Cuando Dios te llama para transformarte, para prepararte en el camino. Y les confieso, mis queridos, que la menos apta para hacer quizás esto que estoy haciendo ahora en esta mañana sea yo. ¿Por qué? Porque Dios sabe de mis complejos, Dios sabe de mis miedos, pero Dios está tratando con ellos. Dios conoce las frases que dañaron mi autoestima cuando era muy niña y que todavía sufro y vivo consecuencias de ello. Dios sabe de los abusos que viví cuando era más jovencita. Y Dios no ignora ese dolor. Dios me llama tal cual como estoy, chueca, torcida, herida, con rotos, porque el Señor quiere repararme. Por eso Dios te llama a hacer un ministerio. No es solamente para beneficiar a otros. El más beneficiado eres tú. Porque en ese proceso, cuando tú trabajas para otros, Dios te sana a ti. Porque cuando tú empiezas a entregar tu vida al Señor, Dios empieza a trabajar contigo. Dios te está preparando, moldeando tu corazón, como el de Nehemías sobre sus rodillas. Vamos a leer Nehemías capítulo 2, versículo 6. Y vean lo que dice el Señor. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo volverás? Y agradó, dice, y agradó al rey enviarme y le señalé el tiempo. El Señor puso en el corazón de Nehemías el querer ir. Si leemos el versículo 5, dice, y me dijo el rey, perdón, y dijo el rey, y le dije al rey, si le place al rey, si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. Para que en el momento indicado, cuando Dios te llame, así como a Nehemías, entonces tú puedas decir, envíame a mí. Dios toma tus debilidades y las transforma en fortalezas. Esos días que pasó Nehemías orando, ayunando, clamando por su pueblo, Dios lo estaba preparando para que su corazón estuviera dispuesto, para cuando Dios le dijera, le hablara a su corazón y le dijera, eres tú quien va a reedificar mi ciudad, él pudiera decir, aquí estoy, envíame a mí. No importan los obstáculos, vaya que Nehemías tuvo obstáculos. Sanbalat y Tobías, usted puede leer el libro de Nehemías y en todo el libro va a escuchar a Sanbalat y a Tobías, porque fueron las personas que más se opusieron al llamado y al ministerio al que Nehemías fue llamado. Fueron los que más le criticaron, no le creían. ¿Cómo tú? Tú no estás calificado para eso. Murmuraban. Y saben, quiero contarles una anécdota que vivió un piloto. En una ocasión despegó y ya estando volando en el aire empezó a escuchar un sonido extraño atrás de su cabina. Y cuando él volteó a mirar, se dio cuenta que había una rata
y las ratas pueden llegar a comerse los cables, pueden llegar a hacer desastres. Y él empezó a sentir temor y dijo, tengo que aterrizar o tengo que aterrizar para matar a ese animal o el animal me va a hacer aterrizar a mí. Y así que él se acordó en aquel momento cuando empezó a disponerse para aterrizar, se acordó que cuando el avión empieza a subir y empieza a subir la altitud, las ratas mueren porque ellas no resisten las grandes alturas. Así que él empezó a elevarse más y empezó a dejar de escuchar el sonido hasta que se elevó al punto donde el sonido no se escuchó más. Por eso si te critican, si nadie te cree, si murmuran contra ti, recuerda lo siguiente, las ratas no resisten las grandes alturas. Cuando cumples una visión, todas sus fuerzas se renuevan. Todo empieza a ser nuevo para ti, aunque no sabes cómo va a ocurrir. Ven lo que le dijo Nehemías al Señor, concédeme gracia delante del rey. No se rinda, no mire su pasado, no mire sus miedos, no mire sus complejos. Dios va a tratar con ellos, solo avanza por fe. Dios te ha puesto para construir murallas. Cuando usted es un visionario, impacta a los demás con su vida. Dios le va a revelar paso a paso cómo lo va a hacer. No espere tener todas las respuestas ahora. Quizás algunos acá se han desanimado con su ministerio, porque tal vez ya no ven la misma cantidad de personas que van allí. Pues inténtalo de otra manera. Tal vez Dios te permitió abrir el comedor en algún momento solo para darle impulso a lo que realmente Él quiere llegar a hacer en tu vida y en tu ministerio. Por eso, pregúntale al Señor, Él te va a dar el paso a paso. Concédeme gracia, dile al Señor. Concédeme gracia, ayúdame a poder hallar cómo lo voy a hacer, pero no se rinda. Si lo critican, si no le creen, si murmuran, no se rinda. Sigue adelante, avance, porque lo que el Señor tiene para usted es más de lo que usted ha pensado, es más de lo que usted se ha imaginado. De ser un simple sirviente, Nehemías llegó a ser un ingeniero. Levantó las murallas quebradas y arruinadas de una gran ciudad. Restauró unas murallas físicamente, pero también restauró unas murallas espirituales. Si ustedes siguen leyendo el libro de Nehemías, se van a dar cuenta que Nehemías hizo reformas espirituales. Él no solo construyó una muralla, sino hizo que un pueblo se acercara más a Dios. Vamos a leer en Nehemías capítulo 6, versículo 15 y 16. Dice, así que el muro fue terminado el 25 del mes de Elul, en 52 días. ¿Cómo que el muro de una ciudad? Porque es que no es una pared, es un muro. Es una cosa que es gigante y que además rodea toda una ciudad. Fue terminado en 52 días. ¿Saben? No nos queda mucho tiempo. No nos queda mucho tiempo para terminar esta obra. El Señor Jesús viene en lo que menos pensamos. Viene muy pronto. Todas las señales lo están indicando. Usted seguramente ha visto las noticias, ha visto la iglesia y seguramente se habrá preguntado por qué está ocurriendo todo esto. Es porque el Señor quiere apurar su obra. El Señor viene muy pronto y por eso, como Nehemías lo hizo en poco tiempo, Dios te va a dar la oportunidad de llevar a cabo tu ministerio y esto va a ser rápido porque el Señor quiere que todos conozcan su palabra, que conozcan la salvación. Versículo 16, y sucedió que cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones, estos que le criticaban, estos que lo acusaban, que lo desanimaban. Dice que ellos tuvieron temor. Y tuvieron temor no solo ellos, sino todas las naciones que estaban alrededor. Dice, y se sintieron muy humillados ante sus propios ojos y conocieron que esta obra había sido hecha por nuestro Dios. Porque es que no es humano, es divino. Esto que el Señor te está llamando a hacer no viene de ti, viene de Él. Por eso, en esta mañana, mi querido amigo, mi querido hermano que está aquí conectado, que ya inició su ministerio, quizá habrá alguno aquí que no lo ha iniciado todavía, que quiere empezar o que está inactivo hace varios meses. Ya no puede seguir pensando como lo venía haciendo. Sea un visionario del Señor, porque la Biblia dice, bienaventurados de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor.
Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Y es que el Señor viene muy pronto, pero si por alguna razón alguno de nosotros tiene que ir al descanso, estoy segura, mi querido hermano que me está escuchando, estoy segura que el Señor no va a dejar tu trabajo en vano, porque vas a descansar de tu trabajo, pero tus obras van a seguir, porque hoy sembraste un legado, porque hoy tus hijos se emocionaron con lo que tú haces, porque cuando ellos se hacen parte de lo que nosotros hacemos, no hay gozo más grande que ese. Se los digo por experiencia. Ver a la siguiente generación, a la que va a continuar con este legado, verlos a ellos crecer y crecer en el Evangelio y verlos triunfar y verlos crecer espiritualmente y verlos cómo ellos hacen caso a la voz del Espíritu Santo, ver cómo el Señor ya está impresionando sus corazoncitos y los está llamando a hacer una obra de evangelismo, a preocuparse por las almas que se están perdiendo. Cuando tú ves esto no tiene precio. Esto no se iguala a nada. Cuando tú empiezas a ver destellos de lo que el Señor te llamó a hacer y cómo tú por actuar por obediencia, el Señor está obrando en otras personas, esto no tiene precio. Así que mi querido hermano, mi querido amigo, es el deseo hoy que podamos estar en armonía con Él, que podamos buscarle de corazón y preguntarle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Estoy en este punto y no sé cómo avanzar. Estoy desanimado. He sentido que esto no vale la pena continuarlo. No hay recursos, Señor. Todo esto se vuelve difícil. Quizás muchos estamos en esa situación, porque créanme, también lo he estado. Y tendemos a deprimirnos y a pensar que esto no se va a lograr. Pero ahí es cuando Dios te dice, créeme, ¿tú me crees? Porque tú lees la Biblia y lees las promesas, pero ¿realmente las crees? ¿Realmente estás creyendo lo que el Señor está dándote? ¿Estás viendo desde la perspectiva de Dios? Porque si no lo estás haciendo hasta ahora, es necesario que lo hagas. Es necesario que empieces a ver desde la perspectiva de Dios, que seas un visionario de corazón, que empieces a imaginar y a soñar como Dios sueña. Porque mientras sigas allí haciendo lo que Dios no te ha llamado a hacer, te vas a sentir infeliz, te vas a sentir incompleto, vas a sentir un vacío. Por eso es necesario que hoy tomemos una decisión. Y quiero compartir con ustedes este himno. Vamos a cantar este canto que realmente a mí me ha sido, cuando lo canto, me hace vivir este deseo de cumplir la misión a la que el Señor nos ha llamado. Así que el Señor pueda bendecirnos en esta mañana, que usted pueda tomar la decisión de servirle, de serle fiel, de poder avanzar, aunque no tenga todas las respuestas, aunque no sabe cómo lo va a hacer, que pueda obrar el Señor de manera que usted pueda tomar esa decisión ahora, porque para mañana puede ser tarde. Quizás algunos aquí digan, pero es que la ley dominical no ha llegado. Es que todavía falta mucho para que todo esto se cumpla. Pues, ¿quién nos garantiza que nosotros vamos a vivir mañana? ¿Quién nos dice que nosotros vamos a tener vida larga? Podemos morir hoy si el Señor así lo quiere. Si el Señor así lo permite, hoy podemos perder la vida y hemos cumplido el propósito para el que fuimos llamados. Si todavía no lo has hecho, si todavía sientes que estás como en una ola que va y viene porque no sabes a ciencia cierta cuál es el propósito de Dios para tu vida, te invito a que cantes conmigo esta canción. Si quieren, activen todos los micrófonos para que todos podamos cantar y podamos escucharnos y podamos impregnarnos de esa obra que el Espíritu Santo está haciendo con nosotros esta mañana. Vamos a conectarnos todos para poder cantar con alegría, con gozo, alabar a nuestro Señor y todos impregnarnos de esta misión a la que el Señor nos ha llamado.
En un mundo lleno de oscuridad, solo vemos dolor y maldad. Ya estaba dicho, el amor se enfriará. Todo indica que el fin cerca está. Hay que levantarnos sin avergonzarnos y reflejar a Jesús. Hay que ser valientes, fieles, diferentes, en la oscuridad ser la luz. Vivimos en un mundo donde muere la fe, donde muchos respiran temor. La gente clama por un mundo mejor y en Jesús está la solución. Hay que levantarnos, hay que esforzarnos y predicar de Jesús. Hay que ser valientes, fieles, diferentes, en la oscuridad ser la luz. Es momento que todos vean a Jesús en mi ciudad, que conozcan hoy su bandera, que conozcan la verdad. Tenemos el gran privilegio de anunciar que viene ya. Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad. Queremos hoy vivir como Jesús vivió, darle todo nuestro corazón, Seguir la gran misión que nos dejó, responder su llamado de amor. Somos sacerdotes, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos con la luz del cielo que en Jesús hay salvación. Es momento que todos vean a Jesús en mi ciudad, que conozcan hoy su bandera, que conozcan la verdad. Tenemos el gran privilegio de anunciar que viene ya. Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad. Es momento que todos vean a Jesús en mi ciudad, que conozcan hoy su bandera, que conozcan la verdad. Tenemos el gran privilegio de anunciar que viene ya. Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad. Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad. Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad. Amén. 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 Que todo el mundo hoy pueda ver a Jesús en mi ciudad. Bien, vamos a pedirle a la hermana Xiomara Lanaro, que está por acá conectada, que por favor nos despida en oración en esta mañana. Vamos a pedir al resto de la audiencia que pueda cerrar su micrófono, pueda apagar su micrófono para que podamos escuchar claramente la oración. Oremos. Amantísimo Dios, Señor que estás en lo alto del Hermana cielo, Xiomara, el tiempo es... estoy orando. ¿No me escuchan? ¿No me escuchan? Hola. Sí, le escuchamos. Sí, estamos escuchando. Ok.
Bendito Dios, Señor, que estás en lo alto de los cielos, santificado y alabado sea tu nombre en esta hora, hoy y por toda la eternidad, Señor. Desde lo más profundo de nuestro corazón, sabiendo, Padre, de que tú estás allí en lo alto, pero con un propósito para cada uno de nosotros, Señor, para saber identificar el que no lo ha hecho, Señor, esos llamados que tú haces a nuestro corazón, donde nos inquietas, donde nos mueve, Señor, a hacer tu voluntad en el ministerio en el que tú nos quieres colocar. Te damos muchas gracias, Padre, porque hasta hoy nos tienes aquí para estar en tu obra. Te damos gracias, Señor, porque aunque son los resultados, queremos pedir, Señor, que tú nos des el discernimiento, que nos des la voluntad, que nos des la sabiduría, Señor, para que todo lo hagamos conforme a ese plan maravilloso que tienes, Señor. Que tu Espíritu Santo dirija nuestras mentes, nuestros corazones. Que tú puedas, Señor, lograr lo que quieres en nuestras vidas. Que podamos deponer nuestro yo, que podamos deponer nuestra comodidad, que querramos salir de nuestra zona de confort, Señor, para hacer tu obra, tu maravillosa obra, Señor. A cada uno de los que estamos acá, Señor, tú le tienes asignado que todo lo que nosotros hagamos, hablemos, vivamos el día a día, va a influir en nuestro ministerio. Que podamos tener esa convicción, Señor, y que tú nos ayudes a serte fiel en lo poco para ser fiel en lo mucho. Te damos gracias por esta semana que comienza, que podamos estar presentes en este salir vivificado. Danos un feliz día, perdona nuestros pecados, nuestras faltas, Señor, y quiero pedir de manera especial que sigas bendiciendo el ministerio tan amplio que está teniendo la hermana Lorena. Tú sabes hasta dónde la vas a llevar, que tú la sigas prosperando a ella, a su familia misionera, porque hasta los chiquitos son misioneros, su esposo, y pueda verse ese ministerio bien efectuado, Señor, en el nombre y en los méritos de nuestro amante Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén.